Estos son unos pueblos muy imaginarios, ¿cómo te diría yo? Aquí pasan cosas que nadie habla, nadie dice nada. Tenemos unas montañas llenas de oro, un río lleno de oro. Y si hay oro, hay hambre, hay cosas ilegales, hay grupos armados. Pero uno dice, ¿pero por qué es que se dan tanta bala en esa región? Y si hay oro, hay balas. En el año 2023, el Estado colombiano declaró al río Cauca como víctima del conflicto armado. También reconoció su participación en las acciones que convirtieron este cuerpo de agua en una fosa común. Es un río que tiene muchísimas historias. Mantenía más buscando muertos que pescando en esa época. Ha sido también la carroza fúnebre de muchos cuerpos en el país. Este documental sonoro atraviesa ese río y desemboca en el Bajo Cauca antioqueño, corredor y enclave estratégico de una guerra alimentada por el saqueo de la tierra y el destierro de sus comunidades. No hay un ordenamiento territorial alrededor del agua. Ya dicen ellos, es que en el Bajo Cauca no hay pescadores. Cada quien se cree dueño de cualquier charco y va haciendo lo que sea. ¿Qué pescadores vamos a ver si nos desplazaron? Escucharán la voz de sus pobladores, guardianes y dolientes, quienes hablan por el río, pero eligen el anonimato. Porque el río no conoce el silencio, pero las personas que habitan estos territorios, sí. Nadie confiaba en nadie, porque pues la coca lo que quiere es secreto y dominar. Véndame esa tierra. Que no, que yo no vendo, bueno, tenga. La viuda vende más barato. ¿Cómo hacer memoria cuando seguimos inmersos en un teatro de la muerte? Estos ríos, memorias líquidas de un país que sigue en guerra por la tierra y contra la tierra. El río, mientras exista, va a seguir reclamando su cauce. Y el río está llorando, está listo, acabado. A pesar de ser agua, él llora. Todo se ha destruido. Si el río se muere, pues nos morimos nosotros. Capítulo 2. La maldición del mono. ¿Dónde se origina nuestra tragedia? Este remolino de violencias acumuladas en un bucle sin fin. ¿Somos un pueblo maldito desde el saqueo de los primeros tiempos? ¿Qué saben nuestros ríos víctimas, testigos de esta maldición? El río históricamente lo hemos llamado el mono. Entonces digamos que sería ese rostro mono precisamente porque las aguas lluvias lavan los aluviones y coge ese color naranja, pero también es ese color de esa amalgama de cultura entre el afro, el indígena zenú que históricamente vino aquí a sembrar su maíz, su yuca. El río ha tenido una voz potente, una voz muy majestuosa, solo que la hemos dejado de escuchar a partir de este problema de sedimentación, de extractivismo que hemos hecho en él. Y hoy por hoy es más un lamento, la voz del río, realmente. Cuando uno lo ve entrar a las calles, lo ve entrar a esos barrios periféricos, uno lo ve lamentándose realmente. Uno ve aquí que sus abuelos vinieron migrando de violencias paramilitares, migrando de violencias de guerrilla de otras partes del país, tanto de Segovia, de Medellín, del sur de Córdoba, del sur de Sucre, de La Mojana, etcétera, que han venido acá precisamente por la vaina del oro, ¿no? Y se crea un municipio porque una empresa llegó, porque una empresa se asentó y forjó un pueblo. Hay una subdivisión que se nota, por supuesto, cuando van a dividir
un espacio por rejas. Cuando se sabe que una empresa está custodiada por el ejército, pero no es el pueblo el que está custodiado, es la empresa. Porque si antes, cuando entraba la guerrilla, cerraban todos los portones, era precisamente porque sabían que tenían oro adentro y que la guerrilla podía entrar. Entonces se resguardaban, ellos tienen electricidad, tienen acueducto propio, tienen medicina, tienen hospital propio, tienen hasta cable de televisión propia, tienen el aeropuerto al lado, con 2 bases militares cercanas y acceso al río. O sea, tienen todas las posibilidades para abastecerse sin necesidad del pueblo. Así que es muy clara la diferencia social, la diferencia de clases. Entonces esas olas de violencia, que son grandes, por supuesto, y se llevan un montón de muertos, la gente lo ha naturalizado. Y antes sabíamos que eran 2 grupos diferentes. Y antes pensábamos que la guerrilla estaba de por medio. Y luego fueron los acuerdos de paz. Entonces ya no es la guerrilla, ahora son los paracos. Entonces ya no son los paracos, ahora son las disidencias. Entonces ya no son las disidencias, ahora son otros paracos, pero con otros nombres. Y así sucesivamente, porque todo es un grupo diferente en este conflicto territorial que es una danza de grupos. Y es muy increíble que el pueblo donde crecí siga siendo exactamente igual que hace 28 años, como si estuviera estancado en el tiempo. Y es tremendo porque entre más haya oro, pues más pobre es el pueblo. Entre más haya oro y más plata y más regalías, pues más corrupción hay y más desigualdad hay y la brecha de desigualdad es mucho más grande. Yo decía muchísimo eso cuando estaba pequeñita y creo que ahí fue donde empezó mi cuestionamiento y era ¿por qué somos pobres? Yo no entiendo si hay oro y si la gente todos los días está bebiendo, todos los días hay parranda, todos los días hay fiestas. ¿Por qué la gente sigue siendo tan pobre? ¿Por qué no podemos comer pescado? Como que no entendía la relación entre el pescado y el mercurio y el pescado y los muertos. Migración por desplazamiento forzado. División social delimitada por el empobrecimiento de muchos a manos de unos pocos. Olas de violencia ejercida por un poder que aprendió a cambiar de nombre, de ideología, de razón social. Un mismo rostro legitimaba la fuerza para comandar, explotar a perpetuidad y por derecho colonial. Unas tierras malditas por su riqueza. Pongamos esa empresa de mineros, pues ella extrae mucho oro. Estaba yo pequeño y estaban ya trabajando así, todavía están trabajando. Pero como es una multinacional, que eso es permitido por el gobierno porque esas pagan muchos impuestos, cosas, hay mucho empleo, dependen muchas familias de ahí. Y es algo que está legalizado. En cambio esas otras minas no era legalizado. Pero por eso el gobierno tomó la resolución de hacer eso, de poner eso ilegal. Porque si usted no tiene título, no tiene nada, no puede trabajar. Simplemente puede trabajar ancestralmente, con una pala y una batea y ya así, es manual. Pero ya para maquinarias amarillas ni nada, y no tiene título, no puedes trabajar. Llega minero, ¿no? ¿Cuánto vale esto? Y uno se le evaluó, no, que deme 50 millones, 30 millones, 40, 80, porque eso no va a pedir. Ellos se lo compran legalmente. Ya ese terreno es de ellos. Legalizado, ellos tienen para hacer todo legal. Pongamos esto, lo cogen aquí, lo trabajan todo, lo dejan lleno de pocetas de agua, lleno de tarro, lleno de toda basura. Y apenas se acabó, el dueño de la tierra cogió su platica, se la bebió, se fue. Y eso va acabando los ríos. ¿Usted cree que un río por allá donde nosotros saltábamos, vivíamos, ya hoy en día no se sabe ni a dónde era eso? Porque ya no son sino bancos de arena y arrumes de basura, de todo. Y antes era muy bonito. Pero ya es demasiado tarde, porque ya se ha destruido demasiado. Si el oro se trabajara
y se trabajara con sentido social, pues era muy bueno. Que tú te vas a sacar una libra de oro de aquí de esta parte, pero tú esa libra de oro vas a traer, vas a rellenar eso que dañaste, vas a sembrar árbol y vas a construir para allá unas casas y acá vas a sembrar comida, sería un buen provecho. Pero entonces a veces ese oro se saca, se coge el dinero, se asienta 2 o 3 días en un negocio a tomar trago, a hacer parrandas. A los días otra vez entra con un poquito de gasolina, a volver a prender los motores y a trabajar más y a destruir. Y destruye y no construye nada. Todo queda así vuelto nada, solamente escombros. Licencia, permiso, venia, consentimiento, autorización, beneplácito, otorgamiento, aprobación, anuencia, patente, título, privilegio, salvoconducto. Licencia, instrumento que legitima, legaliza la comercialización y el usufructo de unos recursos en beneficio de quienes suscriben el acuerdo, la transacción. Licencia, abuso, atrevimiento, osadía, deshonestidad, inmoralidad. Las palabras señalan y delatan. Las empresas en Colombia, por lo menos las empresas extractivistas, ellas pueden operar bajo una licencia ambiental que le otorga ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, adscrita al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Minas. Estas licencias tienen unas condiciones ambientales, por lo menos. Usted mueve 1 metro cúbico de tierra y entonces cómo va a recuperar, una vez termine el movimiento de explotación de ese metro cúbico de tierra, a recuperar la vegetación, el suelo y los horizontes del suelo, precisamente incluyendo el recurso hídrico impactado en esa situación. Eso en términos monetarios, para mover la cantidad de tierra que mueve la empresa todos los años, eso es un trabajo impresionante desde la recuperación ambiental. Son 76.000 hectáreas que compone ese título minero. Ellos impactan allí ecosistemas estratégicos, humedales, aguas especiales que bajan de la serranía con cierta temperatura y cierto color exclusivo para reproducir algunas especies de peces y de forestales. Ellos impactan esos ecosistemas. Por lo menos, una de las especies complicadas forestalmente es el cativo. Entonces, la licencia ambiental a ellos les exige que deben recuperar la especie de cativo. Por cada cativo impactado, a partir de un inventario forestal, deben recuperarlo en otra área o en esa misma área posterior a la explotación, tanta cantidad de cativo. Los cativos son una especie que tiene una conexión ambiental muy delicada, un hilo precisamente, y si se rompe, pues ahí no va a haber esa conectividad. El cativo por lo menos se reproduce en zonas de pantanos, en humedales, que por lo regular se inundan 4 meses, tiempo en los que ellos florecen y preparan sus capullos para reproducirse. Cuando baja el nivel del río, nivel hídrico, el cativo lanza su semilla que se clava en el pantano y que sirve a la vez de anclaje para su reproducción. A la vez, el cativo tiene una serie de raíces que son esponjas precisamente para contener las inundaciones de los ríos, pero son el hábitat de reproducción de especies como el bagre, como el bocachico y como otras especies un poco menos conocidas. Al impactar esos cativos, eso se interrumpe, los cativos no se reproducen, los peces no pueden desovar en esa zona, por consiguiente se rompe toda la dinámica ambiental que hay ahí. Eso es lo que las empresas le sacan el quite, porque mantener esa dinámica que se ha construido a través de miles de millones de años en la configuración del valle aluvial del Nechí no es una situación de que por mucha plata que tenga lo puedo hacer en 1 año o en 2 años, que es lo que le mide
la licencia ambiental a las empresas. Ahí entonces la empresa, de una manera irresponsable y con el visto bueno de la política nacional, le ha sacado el quite a esa responsabilidad y ha vertido mercurio hasta 2012 todas las toneladas que ustedes quieren. Y las especies de mamíferos sombrillas, como son el jaguar, las dantas, el oso de anteojo, todas estas especies usan la Serranía de San Lucas como un conector entre Centroamérica y el sur, en la Amazonía. Entonces, por eso es vital conservar la Serranía de San Lucas, porque si no, pues se interrumpe todo ese corredor biológico que hace millones de años está existiendo. Y eso es lo que hoy es una maldición, en tanto está entregado a licencia para explotación precisamente. Entonces el Estado entregó en 1959 toda esa zona de la Serranía de San Lucas, pero desde la colonia española, o sea, cuando el español mandaba en Colombia, le entregaron el valle aluvial a la empresa minera, que en ese entonces era una empresa americana que se llamó la Pato Gold Mine, ¿cierto? Y luego cambió y se llamó La Pato, luego Mineros de Antioquia, luego Mineros S.A., hoy Mineros Aluvial, y quizás que otros nombres se les ocurrirá precisamente para sacarle el quite a eso que les contaba ahorita. Zonas que ya estaban estabilizadas ambientalmente, hoy por hoy tienen hasta 6 máquinas explotando y reexplotando lo que ya se había explotado. Eso acompañado con el precio del oro, que está por las nubes. Entonces, si no hay una oferta estatal en el desarrollo de proyectos sostenibles, entonces ellos van a recurrir al extractivismo, y en el extractivismo van a ser objeto o sujetos al grupo armado que está mandando en la región, y por consiguiente pagan impuestos o trabajan para ellos. Entonces, un mecanismo podría ser de que el Estado resuelva el tema de la tenencia de la tierra en la Serranía de San Lucas. Hasta que no haya un corte de visión, por lo menos, en alcaldes que piensen el territorio no para esos 4 años, ni tampoco cuánto me puedo robar o legalizar en esos 4 años, es el camino para establecer por lo menos un punto de partida sobre el desarrollo económico. Establecer sistemas económicos en Serranía de San Lucas desde lo local es una necesidad urgente que no da tregua, precisamente porque eso le dará una orientación al campesinado de qué hacer y dónde hacerlo. Mientras lo dejemos a puertas abiertas, si hay oro aquí, él va a explotar eso, porque no tiene esperanza de estabilidad, no tiene un arraigo precisamente por las políticas que se están desarrollando en esa zona. Y si no hay esa visión de territorio, tampoco puede haber un control desde lo militar, porque siguen siendo zonas de reserva. Que prospere ahí lo que quiera, y entre esos prosperan los grupos armados. Nuestra maldición tiene tradición y licencia. Está legalizada y custodiada por ejércitos camuflados en un conflicto al servicio de la explotación y el expolio. La guerra ya no es creíble por las ideologías enfrentadas o el combate de un enemigo interno. La guerra siempre fue el teatro para esconder la disputa del botín. Sigue siendo el negocio de unos pocos que transan y se dan la mano, firman, se quedan con las tierras, el agua, la vida. Este documental sonoro se pregunta por la verdad y la reparación de las víctimas, 10 años después de la firma de un acuerdo de paz, en un país en el que hasta los ríos son víctimas. Río, 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 arteria de larga historia, que serpenteas la montaña caminante de los años y contador de esperanzas, tus torbellinos y espumas cargados de amor y patria, vieron tus amaneceres y el sol radiante en tus aguas.
El río no conoce el silencio es un proyecto ganador del Programa Nacional de Estímulos del año 2024 del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.